Es un placer, de verdad, tenerlos en esta sala, acompañarnos en esta magnífica actividad, continuación de una maravillosa reflexión que tuvimos hace unos momentos. El coloquio que nos corresponde en esta ocasión es un nuevo humanismo para las humanidades del siglo XXI. Los expositores no se pueden ustedes dar otro lujo más grande que tener estas tres personalidades juntas en el mismo escenario. Don Bartolo García Molina estudió lingüística y literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la misma donde cursó una maestría en educación superior. Es doctor en filosofía del lenguaje de la Universidad Complutense de Madrid. Todos creo que nos hemos formado con un libro de Bartolo García Molina. Entre sus obras resaltan redacción, métodos de organización y expresión del pensamiento, redacción, guía docente, fonética y fonología española, entre otras. También le acompaña doña Luisa Navarro, ensayista, narradora, poeta, historiadora, política y educadora. Recibió el título de licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posteriormente completó una maestría en Ciencias Sociales, mención Políticas Educativas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México y Costa Rica. Luego continuó con una especialización del ejercicio de la docencia universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México y se recibió como doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tenemos en esta mesa al doctor Gerardo Roa, quien actualmente es decano de la Facultad de Humanidades. Roa es doctor en Filosofía del Lenguaje con énfasis en Lingüística Hispánica por la Universidad Internacional de Atlanta. Es magíster en Lingüística Aplicada por la UAS, máster en Filosofía en un Mundo Global, magíster en Entornos Visuales de Aprendizaje, licenciado en Educación, mención Filosofía y Letras, maestro normal, miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestras tres personalidades invitadas. Muy buenos días. No es una ironía, pero este es un acto intelectualmente masivo. Esta es una ironía, en serio. Cuando a mí me hablan de una conferencia, de la puesta en circulación de un libro, yo digo, si logramos 10 asistentes de calidad es un pago. Yo prefiero 10 de calidad a muchas personas que vayan comprometidas o por la chercha o por lo que sea, que al fin de cuentas lo que hacen es interrumpir, de manera que muy gozoso de tener un público tan selecto como ustedes. Y el tema no es un tema popular, no es un tema de campaña política, no es un tema de farándula, es un tema de academia, como el nuevo humanismo. Yo, originalmente había preparado una conferencia, pero por razones de ajuste, terminó siendo la participación en un coloquio. Reduje todo lo posible y aún pienso reducir un par de páginas de esta, para no abusar de segunda violencia. Le titulé Las universidades y el nuevo humanismo en el contexto de la inteligencia artificial. El humanismo debe actualizarse de acuerdo a los cambios disruptivos que se operan en el desarrollo de la humanidad. Se puede asumir que en el Renacimiento surgió la primera versión de un nuevo humanismo como respuesta a la nueva coyuntura social, cultural, intelectual y económica que surgió en esa época. Desde el Renacimiento hasta la fecha se han dado intentos de adaptar el humanismo a la coyuntura de la época. En Estados Unidos, los humanistas han producido 3 manifiestos en los últimos 90 años. El primer manifiesto humanista
humanista se publicó en 1933, está disponible en internet. El segundo manifiesto humanista en 1973 y el tercer manifiesto humanista ahora en 1923. Los humanistas parece que son aficionados al 3, como habrán comentado. El primer manifiesto humanista dominicano es una tarea pendiente. Afortunadamente, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay un movimiento tendente a repensar el humanismo para actualizarlo de acuerdo al contexto mundial y dominicano. Se dará como respuesta a los efectos de la política y la ideología neoliberales, de la ausencia de ideales y de los avances de la ciencia y de la tecnología de la información. La coyuntura en la que se está cuajando el primer manifiesto del humanismo dominicano está caracterizada por tres elementos fundamentales. Uno, la exacerbación del individualismo, la degradación del discurso, procacidad, la desvergüenza, la insolencia, la chatarra, es el contenido del discurso público predominante. Dos, el predominio de la industria de la felicidad, la búsqueda de la felicidad individual y el ser divertido como trasfondo de todas las actividades, incluso la académica. Y tres, el auge de programas informáticos producto de la inteligencia artificial. Los tres primeros elementos los hemos abordado en otras ocasiones. Ahora me ocuparé específicamente de la inclusión de los programas informáticos movidos por los algoritmos o producto de los algoritmos y la inteligencia artificial. En la novela La Hora 25, la primera novela que leí, por cierto, se hace una advertencia contra el progreso. Se sugiere que los avances tecnológicos nos pueden destruir, que las máquinas se rebelarán contra los humanos. Esta predicción se cumple en 1986 y 2032. 2032 estarán pensando. Bueno, estoy hablando de ficción, porque se da en la película La Rebelión de las Máquinas y en El Exterminador 3, respectivamente. En El Exterminador 3 se plantea que para 2032 las máquinas. Algo parecido se sugiere hoy con el auge de programas de la inteligencia artificial como el ChatGPT, el Midjourney, el Google Bard y Elon Musk viene con su Truth GPT también. Pero ¿podrá la inteligencia artificial convertirse en el Frankenstein de las humanidades? Sí, francamente, puede ser. Pero, como sucede con la ciencia, depende del uso que hagamos de ella. Nadie puede maldecir la ciencia por la mala aplicación que se haga de sus descubrimientos. Nadie con un mínimo de sensatez podrá negar que la ciencia es nuestra mejor aliada para poder vivir más y mejor. Del mismo modo, la inteligencia artificial puede ser una gran aliada de las humanidades si la sabemos aprovechar. Comúnmente se confunde con la inteligencia artificial cualquier tipo de programación, como cuando se habla de semáforos inteligentes, teléfonos inteligentes o smartphones, televisión inteligente, relojes inteligentes y a veces hasta productos inteligentes, hasta detergente inteligente ya no se llama. Pero la inteligencia artificial tiene sus características distintivas o demarcadoras. Las 5 más importantes son, primero, capacidad de aprendizaje. Puede aprender y mejorar su desempeño con la retroalimentación que se le haga. 2, razonamiento. A partir de una masa de datos puede identificar patrones y realizar conclusiones. 3, comunicación lingüística. Puede intercambiar informaciones con los seres humanos de manera natural, aunque todavía no sabe inferir los actos de habla inscritos en los textos.
sea, yo hice una prueba y pude verificar que todavía el discurso de la inteligencia artificial no sabe determinar la intencionalidad, que es el acto de habla que subyace en el discurso de los humanos. 4. Toma decisiones. A partir de los datos que disponga puede tomar decisiones autónomas. Y 5. Automatización. Puede realizar actividades reiterativas de manera muy eficiente. De ahí se plantea que precisamente las ocupaciones rutinarias o reiterativas son las que están en mayor peligro de desaparecer. Por eso las humanidades no caen en ese renglón. En la película El Exterminador 3, para que veamos cómo pueden tomar decisiones, y que ya una tecnología está desfasada con respecto a ahora, subtitulada La rebelión de las máquinas, el joven John Connor, ustedes recuerdan, amenaza a su protector con volarse la masa encefálica con una pistola si no lo complace con emprender una acción arriesgada para salvar la vida del padre de la que será su esposa en el futuro. Este cyborg le examina el rostro y concluye, cito, basado en el brillo de tus pupilas dilatadas, la temperatura de tu piel y funciones motoras, calculo que hay un 83% de posibilidades de que no alará del gatillo. Termina la cita. Da la espalda y se va convencido de que el joven no se autoexterminará. O sea, una decisión tomó en base incluso a y eso es real, eso ya existe. Esto, que era ciencia ficción en el 2003, cuando se estrenó la película, es ya una realidad. Los robots pueden hacer con más eficiencia que los humanos algunas actividades. Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, predice que para el 2050 la mayoría de las profesiones y ocupaciones actuales desaparecerán por efecto de la aplicación de los algoritmos. Cierto que hay profesiones vinculadas a las humanidades que están en peligro de extinción, pero son versiones rezagadas, mediocres u obsoletas de cada profesión. Es posible que los chatbots y los programas informáticos como Midjourney puedan hacer irrelevantes o desechables algunas profesiones, oficios y ocupaciones, tales como maestros, poetas, narradores, Valentín, ensayistas, críticos, historiadores, sociólogos, filósofos, Frank, etc. Pero muy grande, mayúscula y negrita, noten que son profesiones más vinculadas a la producción y reproducción de discursos. No tengo tiempo para presentar una defensa de cada una de las profesiones humanísticas, pero puedo avanzar que hay aspectos de cada una de ellas que ni siquiera las versiones más actuales de la inteligencia artificial pueden suplantar. Entre ellas, hay que poner en primer orden la profesión de formar seres humanos, la profesión de los profesionales, la de profesor y todas las profesiones y actividades que tienen que ver con el alma y la subjetividad. Esas no podrán ser reemplazadas en mi humilde visión. Con la finalidad de que las y los docentes podamos orientar el uso de las herramientas que nos proporciona la inteligencia artificial, presento los rasgos distintivos del discurso de las humanidades y de los chatbots, como el ChatGPT. El discurso de las humanidades es intertextual, crítico, coherente, argumentado, validado y exhaustivo, entre otros rasgos. Los chatbots arman, articulan, ensamblan sus discursos a partir de los datos disponibles en el ciberespacio y de los algoritmos con los que hayan sido programados. Claro, un proceso similar al que realizamos los humanos para comunicarnos a partir del concepto chomskyano de competencia lingüística y del concepto de Hans Berg de competencia comunicativa. Pero los humanos tenemos desventaja en cuanto a la erudición, pónganmele comillas, o masa de datos disponibles en nuestro lexicón. Pues los programas de la inteligencia artificial tienen acceso a un número de bases de datos
amplísimo y un crecimiento exponencial. En cambio, los humanos superamos la inteligencia artificial en los aspectos pragmáticos del lenguaje, la reflexión, la metacognición, el pensamiento crítico, las emociones y la aceptabilidad de las oraciones. O sea, lo que han experimentado son que hay oraciones que no tienen sentido, que producen gramaticalmente bien, diría yo, sí, gramaticalmente correcta, pero con un bajo nivel de aceptabilidad. O sea, tiene sujeto, predicado, sujeto directo, todo, pero digamos que una máquina sueñe con destruirte, eso gramaticalmente tiene sentido, o sea, sintácticamente, pero semánticamente no tiene. Y encontré varios ejemplos que yo podría señalar. De lo anteriormente expuesto se desprende que el discurso de los chatbots tengan muchos rasgos en común con el discurso de las lenguas naturales y por supuesto rasgos diferenciadores. En un estudio que realicé del discurso de ChatGPT, identifiqué los rasgos que presento a continuación. Tiene textura, identifiqué todas las texturas de los discursos de las lenguas naturales: sintaxis, lógica, informatividad, cohesión, coherencia, hilación, unidad de sentido, originalidad, etc. 2. Uso de patrones y de palabras concurrentes. Es decir, que hay palabras que van acompañadas de otras. Desde que uno habla de profesor, uno está pensando en estudiante, habla, lápiz, etc. 3. Contextualización del tema y justificación del enfoque. 4. Alusiones genéricas y anónimas del tema, lo que lo aproxima al discurso de los diletantes. Tiene exhaustividad horizontal, teóricamente pobre, carente de aparato crítico, etc. Opacidad y pobre calidad epistémica. No se identifican ni se validan las fuentes a partir de las cuales se toma el discurso, ni se expone el método de búsqueda de datos. 6. Denotación casi exclusiva, carencia de metáforas y de otros recursos denotativos. 7. Pobre exhaustividad vertical. Es un discurso más enumerativo que reflexivo. 8. Identificación clara de las tres partes fundamentales de todo discurso: introducción, desarrollo y conclusión. 9. Confusiones frecuentes, garrafales, poco confiables, lo que llaman en el lenguaje de la informática alucinaciones. Inconsistencia y omisiones en respuesta. 11. Incapacidad para citar adecuadamente, ausencia de aparato crítico. 12. Incapacidad para identificar los actos de habla, baja calidez humana, ausencia del alma. Y 13. Oraciones con muy bajo nivel de aceptabilidad semántica. De esta característica, solo comentaré las tres de las últimas, porque nos implica directamente a las y a los humanistas. Y confusiones frecuentes o alucinantes. En una prueba de 5 ensayos con el ChatGPT, en 4 cometió confusiones graves o alucinaciones. Cuando le pregunté que eligiera las 3 mejores novelas dominicanas, colocó en los primeros 3 lugares La fiesta del chivo, En tiempo de la mariposa, mientras que en el tercer lugar citó ¿Y tú por qué eres negro? De esta última comenta, de la supuesta novela ¿Y tú por qué eres negro?, que me llamó la atención, yo ni conocía la existencia de ese libro. ¿Y tú por qué eres negro? De esta última comenta: esta novela de Virgilio Díaz Grullón ha sido reconocida como una de las más importantes de la literatura dominicana contemporánea. Pero resulta que esa obra ni es dominicana, ni es literatura, ni es de Virgilio Díaz Grullón. Ni la fiesta del chivo tampoco. Se trata de un ensayo en base a fotografías, lo investigué, me llamó la atención, no era que yo lo sabía, en base a fotografía y texto de joven español Rubén H. Bermúdez. Hay muchos videos muy interesantes. 2. Otra confusión importante se produjo cuando le pregunté por el top 5 de las novelas dominicanas. Ubicó en 4º lugar la novela La Mañosa, pero se la atribuye a Fran Báez,
dice que esta novela cuenta la historia de un joven escritor dominicano que se muda a Nueva York en busca de éxito y reconocimiento, pero se encuentra con una serie de obstáculos y desafíos que ponen a prueba su determinación. Termina la cita. Es obvio que esa descripción tampoco corresponde con la novela de Juan Bosco, más bien parecen referirse a algunos rasgos biográficos de Stan Baez. Veamos otra de las características enunciadas: inconsistencia y omisiones. Sometí a varias pruebas de consistencia a ChatGPT. Comparé las respuestas a las preguntas: ¿cuáles son las 10 mejores películas de la historia del cine? ¿Cuáles son las 7 mejores películas de la historia del cine? ¿Y cuáles son las 5 mejores películas de la historia del cine? Aparte de que no hay coincidencia total, solo 5 películas están presentes en las 3 respuestas. La jerarquía de las películas varía. En la respuesta a la primera pregunta, o sea, al top 10, aparece El Padrino en número 1. Sin embargo, en la respuesta a la tercera pregunta, o sea, al top 5, ni siquiera aparece. Se supone que nada más tenía que decir, con las 10 y le pregunto las 5, nada más borrar las últimas. En respuesta a la segunda y a la tercera preguntas, aparece en primer lugar Ciudadano Kane. En la clasificación de esa película es que ChatGPT se muestra más consistente, pues siempre la incluye en los 3 primeros lugares. Otra muestra de inconsistencia se evidencia en la clasificación de la película Pulp Fiction. Esta aparece en el top 10, sin embargo, no aparece en el top 10, o sea, Pulp Fiction ni siquiera aparece, pero entonces cuando le pido las 5 mejores, incluye a Pulp Fiction entre la tercera. Hay otras inconsistencias en la respuesta a las 3 preguntas formuladas. Por ejemplo, la película Apocalipsis Now la incluye en el 5º lugar en el top 10, pero la omite en las demás listas. Además, repite películas en una misma lista, como sucedió con Ciudadano Kane, que la coloca en primer lugar y en el noveno en una misma lista. Dicho sea de paso, eso también sucedió cuando le pedí que clasificara las 10 mejores novelas de la literatura dominicana, no universal. Específicamente, El Quijote de la Mancha lo incluyó 2 veces, incluso con autores diferentes. Uno se lo incluyó a Fedor Dostoyevsky. La misma inconsistencia se observa en 1. La selección de las personas más influyentes de la historia. 2. Las personas más inteligentes. 3. Los principales descubrimientos científicos. 4. Los científicos más importantes, etc. A las confusiones habría que agregarles grandes omisiones. En la clasificación jerárquica no solo hay inconsistencias, sino que en todas hay omisiones notorias. Por ejemplo, entre las personas más influyentes del mundo omite a Mahoma, a pesar de que sitúa a Jesucristo en el lugar número 1 por ser el fundador del cristianismo. Sí, independientemente de preferencia religiosa, si toma como criterio que funda una religión como el cristianismo para poner a Jesucristo en primer lugar, a Mahoma sin duda le toca el segundo, porque es el que funda la segunda religión y lo omite. Por eso siempre hay que hacerse preguntas: ¿qué dejó de decir? ¿Qué dijo que no debió decir? ¿Qué orden estableció? Etc. También le pedí que me enumerara los temas más recurrentes en la cronista de Virgilio Díaz Grullón y omitió el tema de la muerte. De lo que han leído a Virgilio Díaz Grullón saben que ese como un eje integrador. Cuando le señalé que la muerte debería ser incluida en esa enumeración, me pidió disculpas, porque bastante sumiso. Siempre dice, perdón, tal cosa. Usted le dice, pero tal cosa, muy decente y sumiso. Ah, sí, discúlpame. Me pidió disculpas y enseguida me ofreció una amplia explicación del manejo del tema de la muerte en los cuentos de Virgilio Díaz Grullón. Bueno, voy a dar una saltadita de todo ese trabajo que hice con él porque tengo que dar eso a mi compañero. Además de pedirle la inserción de citas literales, no sabe citar, le dije que me hicieran un ensayo sobre el signo lingüístico y no incluyó, por ejemplo, a Saussure ni a Peirce. Y le
entonces me dijo que él no sabía citar, etc. Pero me dijo, lamentablemente, como modelo de lenguaje, no tengo acceso directo a libros específicos y al número de página para proporcionar citas literarias o datos parafraseados precisos. Mi conocimiento se basa en una amplia variedad de textos y datos generales recopilados durante mi entrenamiento, pero no tengo acceso a información detallada sobre fuentes específicas. Como fuente específica, como libros, números de página. Cuando proporciono información basada en autores reconocidos, lo hago en base a mi reconocimiento general y no a una referencia específica, o sea, a confesión de la parte del relevo de prueba. No sabe citar, no hay confiabilidad, etc. Después me dice que lo que usa son fuentes de la internet, como los chats, Facebook, Instagram, todas esas boberías en el sentido de que usted sabe que publica muchas boberías, que hay que validarlas. Habrá joya, pero hay mucho desperdicio también. Además de todas las marcas propias del discurso de los chatbots, hay un hecho propio de la lengua que hace casi imposible que dos personas escriban una misma oración. Ahora, antes que eso, yo había dicho una pauta aquí, pero no lo voy a leer, que una pauta para nosotros profesores es cuando los estudiantes repiten exactamente una misma oración, porque ya he tenido esa experiencia, la copian, la recordan, confiando que nosotros somos out of fashion, profesores que no estamos en eso. Pero hay herramientas, esto no es tan difícil. Cuando usted le pone el mismo título que usted puso, la misma especificación, y se va a producir el mismo discurso que le puso a los estudiantes. Los estudiantes que se creen tan inteligentes, o suponen que somos tan tontos, transcriben a veces oraciones tal cual. Yo hice un cálculo de las posibilidades desde el punto de vista de la lengua, que se produzcan dos oraciones exactamente iguales. Yo digo, además de todas las marcas propias del discurso de los chatbots, hay un hecho propio de la lengua que hace casi imposible, vamos a decir, muy poco probable, que dos personas escriban una misma oración exactamente igual. El diccionario de la lengua española, específicamente de la Real Academia, tiene 93.000 entradas léxicas, 93.000. Sin contar los verbos conjugados, ¿verdad? Que decía amar, si un estudiante busca, que encuentra esta palabra amor, si déjame buscar en el diccionario, no lo va a encontrar, porque lo que te va a decir de verbo amar, confía que tú sepas conjugar. Como la RAE excluye muchas palabras regionales, hay que suponer entonces que, y lo que pasa de 100.000. Sobre esa base, y tomando en cuenta que una oración tiene entre 16 y 20 palabras, la posibilidad de que dos personas produzcan la misma oración es 100.000 a la 16 potencia. Eso da un 1,96 ceros. Yo me puse a contar y cuando iba por miles de trillones de posibilidades, lo dejé, es imposible. Esa sería la conclusión. Entonces, como todas las innovaciones disruptivas, los programas de la inteligencia artificial crearán conflictos, desajustes, crisis y angustia, pero al final estos programas ayudarán a separar las pajas de los granos. Desaparecerán los falsos poetas, los falsos novelistas, los falsos cuentistas, los falsos ensayistas, los falsos historiadores, los falsos teóricos, los docentes centrados en la transmisión de datos, los humanistas rezagados, en fin, todos los farsantes e impostores y deficientes, y florecerá la verdadera literatura, los verdaderos ensayos originales con valor epistémico, los verdaderos intelectuales, los nuevos humanistas.
yo no hablo de nuevas tecnologías, ni de nada nuevo, sino de transformaciones, siguiendo una teoría, primero de Sapiens, de Yuval Noah Harari, y también de un libro que escribió el profesor Manuel Matos Moquete, que publicamos en la UAS en el año 2019, titulado Narratividad del Saber Humanístico. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo tecnológico, esa perspectiva nos permite ver que la capacidad del hombre de crear para resolver problemas lo hace fabricar alternativas. Primero fue el palo, la escoba, el hacha, el arado, la máquina de sembrar, pero luego vino la revolución industrial que introdujo una forma más inteligente y más rápida de producir, de reproducir y de motorizar el capitalismo, las riquezas de los pueblos. Y entonces así con las guerras, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, siguieron creándose tecnologías. De hecho, el Internet, la antesala del Internet es de la época de la Segunda Guerra Mundial. Ahora podemos hablar de ciberguerra, por ejemplo, porque se utilizan tecnologías para eficientizarla. Y en el plano que nos ocupa de la educación, ya Bartolo ha aludido, ha mencionado, en el caso concreto del ChatGPT de OpenAI, de la llamada inteligencia artificial. A mí me gustaría saber cuántos de los que están aquí son maestros o asociados a la educación. Pueden levantar sus manos. Pero eso está excelentísimo, eso está muy bien. Excelente. ¿Y cuántos de ustedes han utilizado el ChatGPT? ¿Cuántos? Ok, mira ya. Pero ¿cuántos sí han utilizado el Google para buscar alguna información? Hasta una palabra desconocida, usted le dice, ¿qué significa la palabra morir, por ejemplo? Puso acá, por ejemplo, usted la coloca subrayada. ¿Ese es un robot? Sí, ese es el robot natural de búsqueda de Google, un algoritmo. De hecho, este importante que está muy de moda ahora, importante filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, en uno de sus libros, La infocracia, la crisis de la democracia, explica cómo esos algoritmos son capaces de captar los perfiles psicológicos de los usuarios, porque ellos van almacenando a qué tú le haces clic, el tipo de música que ves, el tipo de video, las informaciones en las redes sociales, y entonces crean un banco de datos sobre tu perfil para luego bombardearte. Y él explica que esa sensación de libertad que la gente cree que tiene, porque ahora lo puede todo publicar en las redes, es lo que realmente lo esclaviza, porque el sistema capitalismo salvaje lo utiliza para explotarlo a través del sistema de información masiva. Y no es eso lo mismo que explica, por ejemplo, Michel Foucault en El nacimiento de la presión, Vigilar y Castigar, cuando habla de, entre otros textos importantes, de del panóptico. ¿Qué es el panóptico? Este sistema de vigilancia. La gente cree que todo el mundo en una cárcel, que todo el tiempo se está vigilando, y esa sensación de que está siendo vigilado te hace mostrar un determinado comportamiento, dice Michel Foucault. Pero es que sí te están vigilando a través del panóptico. Pero ya el panóptico hoy, el concepto mismo de poder de Foucault, ha evolucionado porque se encuentra más horizontal que como él lo había planteado e imaginado, tanto en ese texto como en otros, como discurso de poder, de resistencia, por ejemplo. Entonces, la pregunta que nosotros entiendo que debemos hacernos ante las transformaciones
tecnológica es cuál es la capacidad que tenemos o cuál será la capacidad que tenemos nosotros como usuarios de las redes y de la tecnología de poder hacer un buen uso de ella. Yo no sé, yo estoy de cumpleaños, yo creo que puedo mostrar disidencia, ¿verdad? Yo puedo sentirlo hoy. Yo creo que el modelo de lenguaje artificial que usó Bartolo, primero hay que tomar en cuenta que ese modelo se programa en inglés y luego pasa a desarrollarse a otros idiomas. Y también la versión, el modelo que se está utilizando, porque es verdad, yo le he solicitado también para hacer pruebas que me digan. De hecho, no solo que se le he solicitado, yo recibí un ensayo de un estudiante. Estábamos leyendo una novela de Manuel Matos Moquete, La Avalancha, es una novela de la que yo he publicado trabajo. Y el estudiante me subió un ensayo, y realmente el ensayo hablaba de la novela de Matos Moquete, simulaba hablar de ella, pero lo que decía correspondía a la novela El Paraíso en la Otra Esquina, de Mario Vargas Llosa, del año 2000. Entonces, obviamente sí, pero recordemos que esos son modelos que van en proceso de desarrollo, que se alimentan de múltiples plataformas, y entonces depende del modelo que nosotros estemos utilizando. Seguro que en el transcurrir del tiempo nos vamos a dar cuenta cómo esto va modernizándose y actualizándose. En mi exploración, porque estoy haciendo exploraciones, yo identifiqué, por ejemplo, a Chomsky. La primera declaración que hizo Chomsky, estamos hablando del lingüista más importante del mundo que vive y de un gran crítico de la política capitalista norteamericana. Él, de manera tajante, en ese primer artículo, de manera tajante, él dijo que se trataba de plagio de alta tecnología. Ajá. Dice, incluso Chomsky ha dicho que se trata de plagio de alta tecnología. Pero en su segundo artículo él cambió la versión. Porque se dio cuenta que no podía ser tan radical en ese sentido. También he hallado a nivel nacional otros artículos que hablan de la inteligencia artificial, pero en términos peyorativos, o sea, de la parte negativa de la inteligencia artificial. Y eso es verdad, yo no estoy en desacuerdo con eso que menciona, pero no es toda la verdad. Hay muchas cosas que se pueden obtener. Yo me he dado cuenta en los ejercicios que he realizado con el ChatGPT que conoce muy bien, aunque estoy de acuerdo con Bartolo, que es repetitivo y necesitará seguir alimentándose, que conoce muy bien los géneros discursivos. Usted le pide ensayo y la superestructura discursiva que representa es de ensayo. Usted le pide que te haga un guión para un coloquio y te hace una superestructura de un guión para una película, tú le das la situación. Mira, tengo esta situación, diseñame un guión y te lo hace. ¿Sabe dónde es más exacto? Conversando con la gente de informática, de la Escuela de Informática de ahora, me han dicho que también en algunos aspectos le ha dado facilidad a ellos para generar código de programación. O sea, una programación que se paga carísima. El ChatGPT, tú le das las instrucciones precisas y te las da. Lo que pasa es que hay que saberle preguntar, hay que saber ser exacto y preciso en la pregunta que se le va a hacer para que pueda darte una respuesta. Y por supuesto, esto va a depender del modelo que uno esté utilizando. Entonces, por supuesto que sí, yo creo que es una oportunidad. La tecnología presenta oportunidades, pero también representa retos. Y creo que las oportunidades son múltiples y va a depender, ¿verdad?, del contexto, de la situación y de los objetivos, de lo que se quiera perseguir. Hay un poeta puertorriqueño, amigo mío, que está por aquí a propósito de la feria, no está en este salón ahora,
que me escribió cuando estaba saliendo Roa, los poetas vamos a estar en crisis. Yo me puse a inventar y me escribió una poesía para mi esposa bellísima, que a ella le gustó más que la mía. Dije, bueno, entonces ya eso habría uno que ver. Yo creo que ahora las humanidades adquieren un repunte más que antes, porque el problema no es de que si la máquina puede ser, el hecho de que uno descubra, como ha descubierto todos los experimentos, ineficacia del modelo de lenguaje de peso positivo, porque quiere decir que el ser humano siempre estará por encima, y así es que debe estar, que la capacidad humana, como hizo todos los análisis, está y debe estar siempre en condición de poder evaluar eso que produce ChatGPT. ¿Por qué Bartolo lo pudo analizar? Porque es un especialista del área, es un humanista, un conocedor de los temas. Pero si no estamos y se está poniendo a la vanguardia, está a la vanguardia, utilizando el modelo de aprendizaje. Si le damos la espalda y nos cerramos a la banda y decimos no, eso tiene demonios, no es mal uso. El buen uso o el mal uso, depende de cómo lo usemos. Depende de cómo nosotros lo usemos. Y eso implica educación tecnológica en ese sentido. Y decía que las humanidades, lejos de estar en crisis, no. Todo lo contrario, ya saben todos los libros que están publicando ahora sobre esas cuestiones y debates que se están dando en el mundo entero sobre el tema de la educación y de la tecnología, del ser humano, del papel del humano frente a la máquina, las películas que están filmando. Entonces eso significa que no están en crisis, todo lo contrario. Sobre todo porque entiendo que el meollo de este asunto es ético. Es un asunto ético, es un problema ético. Tenemos que continuar trabajando y fortaleciendo los temas éticos, porque siempre ha habido plagio. Toda la vida los estudiantes han intentado, como estudiantes, de buscarse para salir bien de una u otra forma. Pero antes los plagios eran análogos, ahora pueden ser digitales, ¿verdad? Pueden ser utilizando modelos de lenguaje. A mí no me gusta decir inteligencia artificial tampoco. Estoy de acuerdo con lo que dijo Lechi ahorita en otro panel, de que él dijo de manera clara que no existía educación virtual. Yo también coincido, hay que ponerle comillas. Yo creo que se pudiera hablar de enseñanza virtual, ¿verdad? Pero de hecho, habría que ver si la educación como tal en un aula presencial es plena como tal. Sabemos que no, que implica, como dice Luis Althusser, aparatos ideológicos y de Estado en el que está la familia, que es el primero, lo dice el Tractatus 2 de John Locke, pero está también la escuela, que es el principal aparato de transmisión de la ideología del Estado, del ciudadano que se quiere, pero está la iglesia también, están los clubes, están los gremios, las universidades, etcétera, etcétera. A los seres humanos, antes de que existieran los modelos de lenguaje, de que existiera el cibermundo de Internet, no se nos programaba. Alexis Viloria, que es sociólogo y los sociólogos lo saben, que el ser humano es programado en el contexto en el que nace. Dice John Locke que ningún ser humano nace libre, dice John Locke, porque no puede elegir su nombre, no puede elegir su religión. Después sí, pero cuando nace en el seno de una familia que tiene una religión, tiene un partido político, tiene una lengua o más de una lengua, tiene una cosmovisión del mundo y esa es la que lleva y expande. Claro que cuando sale de ese nicho social, vamos a llamarle así, entonces amplía y de eso que se trata, ¿verdad? De que la gente, por eso dice Miguel de Cervantes que el que anda mucho, lee mucho, sabe mucho. Y entonces en ese sentido va nuestro planteamiento. Nosotros creemos en transformaciones tecnológicas, creemos que se trata de que el ser humano debe ser resiliente. Eso es lo que dice Darwin, resiliente. Las especies que tengan mayor capacidad de adaptarse son las que sobreviven. Esa es una ley de la naturaleza y no escapa a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces ya no leo nada de esto y agradezco, ¿verdad? Un aplauso para mí y para
Esto funciona. La verdad, las cosas tuyas, Roa. Así que un aplauso para mí y para ellos. Yo estoy muy agradecida de estar aquí entre estos caballos de pura clase. Yo recuerdo que mi papá era hípico y yo iba al hipódromo desde chiquita, al hipódromo y al pleito. Cuando yo paso por la Plaza de la Salud, me daba una terrible nostalgia, porque era un espacio muy mío los sábados y domingos y los miércoles. La carrera de caballos, el play. Y ahí íbamos. Entonces me da mucha nostalgia. Entonces cuando me dice Bartolo que me siente en el medio, yo me sentí Macertó. Yo no sé si conocieron a Macertó, pero es una yegua muy famosa que ganó muchas carreras. Así que me sentí Macertó. Y en este salón azul, y esta feria totalmente azul y blanco, me recuerda el azul de Estefan Mallarmé. Y claro, me recuerda el azul de Rubén Darío, dos poetas amados, muchísimo los dos. Me cae muy bien, pero me cae mejor porque soy licerina. Que ya lo dañé. Aguilucho, tenemos un pleito en las redes desde que empieza la pelota. Voy a leer, cosa que casi nunca hago, pero lo voy a hacer para no perderme de las líneas y pasarme del tiempo. Hace apenas 23 años inauguramos un nuevo siglo. Nuestro siglo XXI es un joven bisoño con los ojos perdidos en un mar de incertidumbres. Y los dos profesores que me han antecedido en la palabra han hablado de esas nuevas tecnologías, de esas cosas nuevas que nos deben inducir a un mayor desarrollo de la humanidad, pero que también nos ahoga en ese mar de incertidumbres. Ha cumplido apenas 23 años el siglo y meses. Empero, si se piensa desde una concepción nuevo humanista, que es a lo que me debo referir en todo momento, puede tener una auténtica proyección de un futuro colosal para heredar los siguientes siglos, aunque esto parezca una quimera. Los próximos 80 años de este siglo pueden ser tan valiosos y productivos para la vida en la Tierra en todas sus formas, es decir, desde lo estrictamente humano a lo ecológicamente vivo, si audaces y comprometidos nos lanzamos al rescate de lo que parece perdido, las humanidades. Pero no desde los viejos esquemas del pasado, sin desdeñar sus aportes a lo que somos, sino desde superar los escollos que han limitado a las ciencias humanas, o no nomotéticas, como científicamente se les llama. Esas limitaciones son identificables históricamente por las grandes guerras por el poder, por el control de los recursos y por el control del ser humano como un gran recurso, desde lo que existe, desde lo que es, desde la propiedad privada y desde el sistema patriarcal, desde siempre en la vida humana. El nuevo humanismo que aquí planteo es uno que sea madre e hija al mismo tiempo. Un humanismo que forme y eduque a un ser humano autónomo y crítico. Y que ese ser humano, enfatizo, autónomo y crítico, propicie unas humanidades civilizatorias que le conduzcan a la construcción social nueva, que debe ser equitativa y auspiciosa. Todos los seres humanos excluidos históricamente por los siglos, como la mujer, los obreros, el campesinado, están reclamando su voz en este momento histórico. Y las humanidades tienen la capacidad de recoger esas voces y ponerlas al nivel que les corresponde. Como hemos visto, los que hemos vivido este siglo, los que nacimos en el siglo pasado, la torre que guarda nuestros más preciados valores culturales mundiales, esa conjunción entre pensamiento y sentimiento que hace del ser humano un ente íntegro,
comprometido con el planeta, con la vida y sus problemas, es una torre que arde en llamas. Por más bonito que hablemos del chat GTP, de las tecnologías, nuestra torre humana está ardiendo en este momento. Cuando nosotros vemos que lo más importante ahora mismo en las redes es saber cuál de las cantantes que no cantan se está acostando con el marido de la otra que tampoco canta, y eso es lo que sigue todo el mundo, eso me dice que nuestra torre se está cayendo a pedazos. Esa torre está lanzando fuera de sí todas las rocas que la sustentaban. Esa torre fue por siglos un conjunto armónico de producción de conocimientos llamado universidad, que sostenía las sociedades y los saberes de toda la humanidad. Hoy se observa que todos los puntos del ser humano en su rosa de los vientos, que tenemos muchas respuestas a ninguna pregunta. Tenemos una nada, un vacío e icónicamente algunas esperanzas, que son quizás las que impiden la destrucción total de los valores humanos. Aquí la pregunta no es qué sociedad heredamos a las nuevas generaciones, sino cuáles generaciones le hemos heredado a la sociedad. Unas generaciones que ante nuestro asombro han incendiado la torre, esa que se cae en pedazos. Ya no necesitamos aprender lo que ofrecen las universidades para el éxito. Podemos ser influencers, youtubers, tiktokers, instagramers, onlyfans y demás media red. ¿Serían ellos capaces de construir la nueva torre que requiere la vida humana en civilización? ¿O requerirán del auxilio del pasado, de nosotros, los que envejecemos, para reconstruir esa torre? ¿Cuáles son los encuentros y desencuentros generacionales existentes entre los nacidos en la segunda mitad del siglo XX y los nacidos en este primer cuarto del siglo XXI para producir un nuevo pensamiento, un nuevo concepto del ser, un nuevo humanismo? En ese punto de encuentro, si se diera, puede ocurrir la arquitectura necesaria de reconstrucción de la sociedad. Si miramos a las humanidades como el elemento a reforzar, a desarrollar ante el avance bestial de las tecnologías y las innovaciones espaciales. Hace días me llamó la atención sobremanera la noticia de que India había llegado a la Luna. Como ser humano pedestre, sencillo, se me ocurrió pensar, ¿cuál ha sido la inversión de recursos que hizo India para poner un objeto en la superficie de la Luna? En la superficie del satélite de la Tierra, de la Luna. Y pienso en los cientos de millones de personas que habitan en ese país, India. ¿Y en qué condiciones humanas viven esas personas? Y cuando la profesora Ofelia Berrido me informa de este coloquio sobre las nuevas humanidades en el siglo XXI, concurrieron a mi cabeza dos pensamientos. El primero es que desde hace algún tiempo vengo escuchando al profesor Francisco Acosta hablar de las nuevas humanidades. El nuevo humanismo es una voz que él ha levantado, procurando una construcción teórica desde la filosofía y desde todas las ciencias humanas para repensar el vacío en que ha caído nuestra ciencia en sentido general, obviamente las ciencias sociales y humanas sobre todo, frente al avance salvaje y brutal de las nuevas tecnologías e incluso la utilización inadecuada de las ciencias exactas para la dominación del ser humano, que también además progenian unas humanidades totalmente deshumanizadas. Y lo vemos en los antivalores que proyectan los mercados mundiales, en los que consumen las nuevas generaciones como vestimenta, alimentos, adornos corporales, disputas por preeminencias de cosas que realmente nos avergüenzan a nosotros, sus antecesores. El otro elemento que llega a mi referencia cuando doña Ofelia me habla de esto es que el nuevo humanismo planteado por
la teología de diferentes confesiones religiosas que también está puesta sobre la mesa, y el Papa Francisco ha hecho un llamado también a un nuevo humanismo, y otras profesiones religiosas también se lo plantean como una necesidad, cosa que no podemos desdeñar desde ninguna posición, aún yo siendo devota de la Virgen de la Alta Gracia, pero atea de cualquier iglesia. Y si frente a la torre que se derriba, la teología sea budista, brahma, cristiana, musulmana, de las divinidades africanas, de las divinidades australianas, de los pueblos originarios de América, o cualesquiera que sean las concepciones del mundo, del ser humano, se necesita repensar la reconstrucción de la espiritualidad como un elemento que sustenta el bienestar humano por encima de esa embestida que parece una guerra entre lo que son las posiciones de poder de quienes manejan las tecnologías y de quienes las posiciones de sumisión y sometimiento de nosotros, el resto de la humanidad. Lo que constituye un desencuentro que amenaza con romper el contacto entre los seres humanos y su entorno y entre los seres humanos entre sí. En ese sentido, yo me adhiero a lo que decía el señor decano de mi Facultad de Humanidades, de que esto es una guerra. Lo que se está lanzando como tecnología es aprovechable, es un reto, es utilizable, es valuable, pero tenemos que saber de qué lado estamos peleando en esta guerra. Al referirme al nuevo humanismo, tengo que permanecer en este siglo y no buscaré retroceder en la historia para encontrar ejemplos que sustenten lo que planteo. Sin embargo, brevemente debo observar que en la historia de las civilizaciones humanas, desde los tiempos de la antigua Babilonia, en que aparecen los primeros escritos en tablillas cuneiformes como la de Gilgamesh, encontramos lo que el ser humano piensa y siente en los cantos a la diosa Ishtar. Quizás la primera versión humana de Dios que conocemos, registrado en poesía. Esto es, en el sentir, la inspiración, lo intuitivo, lo que conduce a percibir el mundo. Es lo primero que el ser humano grafiado en las primeras civilizaciones occidentales logra hacer. Ese antiguo humano no se asombró de los metales, ni del fuego, ni de su capacidad de construir, no se sorprende de hacer técnicas y prácticas repetitivas de las cosas, ni de su uso como tecnología. No se sorprende del hierro, no se asombra de la aleación de los metales que es capaz de lograr. No se asombra de los instrumentos que manufactura para su uso en el sistema productivo. Él va creciendo, no se sorprende. Ve el desarrollo de lo estrictamente humano, pensamiento y sentimiento. Y lo expresa en lo más humano en ese momento, la poesía. El ser humano, que es nuestro ancestro de las civilizaciones sumerias en la tradición occidental, el de Gilgamesh, pues en el mundo oriental el curso de las cosas es diferente y no me voy a referir a él por más desconocimiento que otra cosa, aunque también empieza por la poesía en el mundo oriental. Pues los sumerios, ya en guerra con los acadios, van a recorrer grandes distancias utilizando un mecanismo que no son sus pies. La rueda, el hierro, la espada, toda la tecnología avanzada. Pero el ser humano quiere expresar eso en unas tablillas y nos deja entonces la escritura. Y la escritura nos expresa sentir, pensar, emociones, creencias, concepciones. Lo que estoy diciendo es que el punto de partida del desarrollo de las civilizaciones son las humanidades. A esto le sigue la historia y lo ratifica René Descartes muchos siglos después de la antigüedad, cuando plantea que todo lo que es y existe se mueve en un eje de coordenadas que nosotros llamamos cartesianas, de tiempo y espacio. Y al explicar el eje cartesiano hace una separación de lo unido, lo integral del pensamiento, que en ese momento fue la alianza coronada por la filosofía entre la historia y la física. Y me disculpo por volarme a los griegos y romanos, pero no quiero perder tiempo en el pasado, ni perder el tiempo de ustedes, ni perder el tiempo del coloquio. Después del arranque cartesiano se desarrolla la física de manera separada de la historia,
porque no hay ciencia más histórica que la física, ni hay historia sin física. Luego, la teología ocupará el espacio de la mitología y las antiguas civilizaciones caen en el esquema occidental de la edad de las tinieblas, en las ciencias opacadas por las ideas de un Dios único en las sociedades de hombres diversos. Independientemente de los fundamentalismos en China, Indochina, India y África, es en el mundo occidental, dominado por los europeos, donde la posición teológica judeo-cristiana por un lado y la musulmana por el otro procuran la reconstrucción del elemento del sentir a partir de la espiritualidad y descanta lo que es la proyección del pensamiento humano sobre sí mismo. Mas el ser humano alcanza la luz de nueva cuenta a partir del desarrollo de las renovaciones de las humanidades, donde la filosofía insufla a todas las ciencias la necesidad de gestar un conocimiento fresco, inédito, actualizado, desacralizado y sustentado en toda lógica del dinamismo de los saberes científicos que aplicaron las universidades en el modernismo. Para ello, toma el control de todas las ciencias y se liga a la teología. Su gran debilidad fue el síndrome del rey Lear de William Shakespeare. La filosofía repartió entre sus hijas, las ciencias exactas, humanas y de la naturaleza, todos sus recursos y se quedó en absoluta miseria. En la miseria de la filosofía se esparcen y dispersan las ciencias humanísticas y sociales de manera paralela a las ciencias de la naturaleza y a las ciencias exactas, como si un conocimiento fuera ajeno del otro. Entonces surgen las bases metodológicas de todas las ciencias por separado. Cada una lucha en una lucha interna de conflictos epistémicos, lógicos y éticos, además de esa lucha externa con las demás, con las otras áreas y disciplinas, por quitarse pedazos de terreno. De esa manera, las ciencias, como las hijas de Lear, el rey de Shakespeare, acogidas por su propia naturaleza y libre albedrío, se comportan por varios siglos después de las guerras religiosas o cruzadas como seres humanos como los seres humanos que las hacen. Esto es, arrancándose la vitalidad una a las otras, creciendo como islas separadas en una Babel de especializaciones desconocedoras del conocimiento del otro, del objeto de estudio, de las unidades de análisis, de las otras ciencias, nada más alejado de la naturaleza del conocimiento, que reclama ser integral, ser la fuente de todo, no la nada de la nada. Es cierto que el conocimiento se ha expandido y cada vez abrimos más los ojos ante la enormidad de saberes que cae sobre nuestro lente sin que podamos asirlo por falta de tiempo, y descubrimos de más en más que somos tan efímeros cuanto más grande es el conocimiento. En esa entente, las ciencias humanísticas quedan golpeadas como hijas ilegítimas fuera de la herencia y son las que salen a socorrer al padre abandonado, al indigente antiguo rey Lear, a la filosofía, la antigua madre de todas las ciencias. Pero tenemos preguntas nuevas y urgencias nuevas que deben abordarse desde una concepción del mundo en equilibrio, dialogante, pensante, responsable, ético, creativo y científico, desde el nuevo humanismo tan necesario en nuestras universidades de hoy, ya casi convertidas en institutos para la titulación de casi nada. Excelente. He recibido una acusación.
magnífica oportunidad para seguir reflexionando, sobre todo porque la mayoría levantó las manos de que son docentes, somos docentes o estamos relacionados con el mundo académico. El nuevo humanismo, ya lo veníamos discutiendo desde esta mañana cuando los doctores hicieron la primera ponencia, es una manera de repensarnos desde las aulas, desde la sociedad, qué es exactamente y hacia dónde va la sociedad, esta nueva sociedad, esta sociedad que se está transformando. Muy, pero muy agradecida, y sé que ustedes también, de poder escuchar estas reflexiones que nos llevaremos para seguir replicando. Así que vamos a darle otro aplauso a los expositores. Y antes de cerrar, porque nos tenemos que ir, sé que ustedes van a coincidir conmigo en que hay que cantar por ahí